Hey, ¿no sientes que Dios está preparando algo? Porque lo que va a pasar este 14 de junio no es cualquier cosa. Estamos expectantes porque sabemos que Él va a moverse y tú tienes que estar allí. Una noche para rendirlo todo, levantar nuestras voces y que el cielo toque la tierra. Día 14 de junio a las 6 de la tarde. No llegues tarde. Te esperamos. Bendiciones. Este 6Estarán con nosotros Seki Álamo desde Argentina, Brady Voss desde Bethel Church en Redding, California, y Vladimir Aranda desde Santiago de Chile. ¿Y tú? ¿Estás listo? Estamos convencidos que es tiempo de que la Iglesia despierte y pueda experimentar mayores niveles de gloria y de compromiso con Jesucristo. Por eso mismo es que hoy hemos escuchado la voz de la convocatoria del Santo Espíritu de Dios para ser capacitados, empoderados y enviados para la gran comisión de estos últimos tiempos. Queremos ser parte del movimiento de envíos a todas las naciones de la tierra. Por eso hemos entendido el modelo de la adoración a cabalidad. Ven a ser parte de la historia de avivamiento que cubrirá la tierra en este Hey, ¿no sientes que Dios está preparando algo? Porque lo que va a pasar este 14 de junio no es cualquier cosa. Estamos expectantes porque sabemos que Él va a moverse y tú tienes que estar allí. Una noche para rendirlo todo, levantar nuestras voces y que el cielo toque la tierra. Día 14 de junio a las 6 de la tarde. No llegues tarde. Te esperamos. Bendiciones. Este 6-7
Estarán con nosotros Seki Álamo desde Argentina, Brady Voss desde Bethel Church en Redding, California, y Vladimir Aranda desde Santiago de Chile. ¿Y tú? ¿Estás listo? Buenas noches, amada familia del reino. Cuando ya son las 21:34, damos por comenzado una vez más Agentes del Reino Live. Hoy es un día de poder conectarnos a esta atmósfera profética. Partimos el día domingo declarando que esta iba a ser una semana profética en donde veríamos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, y creemos que así será hoy. Hoy no será la excepción. Cada vez que somos enfrentados a una palabra, no podemos ser indiferentes. Y hoy día tengo la bendición y el honor y la honra de poder estar con un amigo, pastor, apóstol a las naciones, el apóstol David Espinosa. Hace poquito estuvo en las naciones ministrando, y hoy tenemos la bendición y el honor de poder tenerlo en este live. Eh, Así que antes, ya nos quedan pocos segundos para que él pueda aparecer en pantalla, pero yo quiero invitarte a que puedas compartir, comentar y reaccionar a esta transmisión, y todos juntos contribuyamos a que este live pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Sin más preámbulos, eh, agregamos en pantalla al apóstol David Espinosa. ¿Cómo estás, apóstol? Agregamos en pantalla al apóstol David Espinosa. Hola, hola. No sé si se escucha bien ahí, querido. Es una bendición poder estar con ustedes. Y la verdad que es un privilegio también poder compartir a través de esta plataforma. Sabemos que siempre Dios crea estos espacios para poder llegar a mucha gente, a mucha familia. Y con la ayuda del Señor vamos a poder ir compartiendo algo ahí que el Espíritu Santo va a ir entregando. Creo que es un tiempo donde la gracia y el poder de Dios tiene que activar mucho lo profético en nuestra nación y lo apostólico. Creo que son tiempos donde la gracia y el poder de Dios se está manifestando de una manera especial. Y tú, Seba, eres parte de la nueva generación de los profetas, yo le llamo así, profetas emergentes de este tiempo, que van a traer una reforma apostólica, una reforma profética para bendecir a muchas naciones y en forma especial a nuestra nación Chile. Así que muy contento de poder compartir a través de esta plataforma contigo, y esperando que nos digan ahí cómo está saliendo, sobre todo el sonido, que es lo que más a uno le interesa para poder llegar bien a los hogares, y que esta noche sea una noche donde no solo aprendamos, sino seamos impartidos por una palabra. Creo que la impartición hoy día es muy importante. Sé que es un tiempo donde Dios tiene que desatar códigos proféticos y códigos apostólicos para que los hermanos puedan caminar en esa dimensión que es una dimensión del reino para establecer un nuevo o una asignación profética sobre Chile. Amén, apóstol. Qué bendición poder partir así, de esa manera. En lo personal tengo muchas expectativas a lo que ha de acontecer esta noche. Y bueno, algo que me encanta siempre poder decir es que la generación que bebe del pozo no debe olvidarse nunca de la generación que cavó el pozo. Y yo creo que si hoy en día nosotros, los profetas emergentes, como usted lo planteó, estamos, es porque hubo una generación que preparó el camino. Así que, ¿le parece si saludamos por mientras, antes de entrar de lleno? Sí, Sebas, dele con todo ahí, nosotros nos sumamos aquí a los saludos. Ya, mire, nos saluda Lorena de Castro, dice bendiciones esperando en familia. Amén. Ella es de nuestra congregación, la Lorenita, junto a Oliver. Wow, qué bendición. Brenda Portilla dice saludos, esperando al ser un tremendo representante de la juventud calbucana. Ella es de acá de Calbuco. Ella Ya. fue candidata
aconsejal en su momento. Qué bendición. Lorena de Castro dice, se escucha súper bien. Saludamos a Johan Hueco, él es de Puerto Montt y dice, se escucha bien el audio. Perfecto. Todo eso nos suma, en verdad que nos suma porque así nosotros podemos llegar, como te digo, con mayor calidad y mayor nitidez a todos nuestros hermanos que están conectados, que creo con todo mi corazón que es un tiempo donde algo poderoso se va a soltar. Amén, apóstol. Sí, ¿no? Y de repente comentar, aunque sea una reacción, un fuego, un corazón, una mano, activa los algoritmos de esta red social y podemos llegar mucho más lejos de que si solamente reacciona solo uno. Esto no la hace solamente el apóstol David, no la hace el pastor Sebastián, sino que la hacemos todo el cuerpo en conjunto, podemos hacer que el mensaje del reino sea expandido. Mire, Magali Valdés dice, bendiciones apóstol. Si ya tenemos a todos los que están conectados, les solicito ahí con cariño, con amor, que compartan esta transmisión, porque estoy seguro de que esta palabra o lo que vamos a conversar junto a ti, hermano, va a bendecir a muchos hogares. Entonces, yo siempre digo, nosotros en este tiempo no nos debemos de avergonzar del Evangelio. Sí, Y lo que habla del Evangelio en este tiempo son nuestras plataformas o nuestras redes sociales. Y creo que es una puerta, para mí las redes sociales es una puerta dimensional donde podemos llegar a distintos hogares y distintas familias para que sean improntados por una palabra y sean bendecidos por una palabra. Creo que es una asignación de las que en este tiempo hay que aprovechar y Dios permitió todo esto para que nosotros ahora yo estoy en Santiago, tú estás Calbuco. en Calbuco. ¿Cuántas horas de Santiago? ¿12 horas? A ver, en bus deben ser como 14 horas. 14 horas. O sea, mira la distancia en que estamos, pero a la vez estamos tan cerca y Ya, damos gracias a Dios porque estas plataformas se abrieron después de la pandemia, donde todos tuvimos que vivir una reforma interior y todos tuvimos que entrar en esto que para mí es enriquecedor, porque hoy día estamos a muchos kilómetros de distancia, pero a la vez estamos tan cerca y no solo face to face, sino también ver que Dios está provocando esto y podemos llegar a otras naciones, como nos está saludando ahí Adrianita, una hija espiritual de Buenos Aires, Argentina. Ya están conectándose los hermanos de Argentina. Compartan esta transmisión, motive a los demás para que puedan ser bendecidos y por sobre todas las cosas podamos recibirlo algo profético en esta tarde y que la gracia y el poder de Dios pueda tocar, pueda no solo escuchar una palabra, sino puedan ser bendecidos a través de una palabra. amén, apóstol, qué bendición. Mire, antes de ya entrar de lleno al live, hay una hermana acá que se conecta a ella desde Maullín, que queda un poco más lejos que Calbuco, pero Más lejos. queda cerca de Calbuco, antes de llegar a Chiloé. Qué Entonces, bendición. desde ahí está conectada y toda su gente ya está conectada esta noche al live. Les mandé un mensaje el otro día, les dije, conéctense porque el día miércoles va a haber una palabra de parte de Dios, va a estar el apóstol David y bueno, de antes me comentaban de que se iban a juntar todos, se iban a compartir la transmisión y iban a estar expectantes y recibiendo esta noche. Qué bendición. Sí, la verdad que, como te digo, esto es del querer, del entender que nuestras plataformas hoy día pueden ser un canal de bendición para mucha gente. Creo con todo mi corazón que es un tiempo donde Dios también está permitiendo que muchas vidas sean alcanzadas a través de las redes sociales y hoy día tenemos que levantar expectativas poderosas para poder ser bendecidos. Creo que no debemos de desaprovechar esta oportunidad que Dios nos da y siempre a través de estas redes sociales, mira, la gran pesca o la última de las parábolas que Jesús enseñó fue la pesca milagrosa. Y dijo, el reino de los cielos es semejante a una red. Y la verdad que cuando entendemos de las redes, hoy día hay muchas redes apostólicas, y cuando entendemos de las redes, es un trabajo en equipo. Y para entender esto hay que entender lo que Jesús hizo con sus discípulos y cómo lo encuentra. Dice que cuando Jesús encuentra a sus discípulos, algunos lo encuentran lavando las redes, y creo que necesitamos gente con una unción especial de liberación y la unción. Por eso esto es un trabajo en equipo, para que cuando las redes estén sucias tengan la unción y el poder de Dios para traer liberación.
otros estaban remendando las redes, y remendar es reparar algo que se había roto. Eso quiere decir que no se puede tirar una red con agujero o con espacio roto, y necesitamos hombres de Dios y mujeres de Dios en este tiempo que tengan la unción de conexión de unos con otros para que la red no se rompa. Y creo que es un tiempo donde Dios está preparando gente a nivel global, porque esto no pasa por Chile, no pasa por Argentina, pasa a nivel global, donde Dios está haciendo conexiones divinas, como estas conexiones del reino, para ir conectándonos, para que venga una bendición mayor sobre nuestra nación y sobre las naciones de la tierra. Creo que es un tiempo donde Dios está preparando la red para la cosecha más grande de almas de la historia que se avecina, porque antes de la venida del Señor tiene que venir un avivamiento, y el avivamiento que está empezando a emerger, a nacer en este tiempo es a través de la unidad de la iglesia, donde no hay un letrero, donde no hay ¿cómo se llama? Una denominación, sino simplemente hay un corazón dispuesto a decir somos parte de un organismo, somos parte de un cuerpo. Esto no es una organización, esto es un organismo, somos orgánicos y cada uno de nosotros cumplimos una función. Wow, qué poderoso apóstol. Yo creo que lo que usted plantea tiene que ver con responder a la oración de Jesús en Juan 17. Padre, te pido que sean uno. Hoy en día se ha levantado un movimiento donde más que unir, lo que viene a generar es dividir. Y de repente doctrinas dividen el cuerpo de Cristo, pero yo siempre digo lo siguiente, apóstol. Yo digo, eh, hay líneas que, por ejemplo, no sé, se dividen de otras porque unos creen que el hablar en lenguas está vigente, otros que no. No sé, que la iglesia pasa por la gran tribulación, unos dicen que sí, otros que no. Pero yo digo, esas son cosas que aparentemente nos diferencian, pero hay otras cosas que sí tenemos en común. Todos creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, todos creemos en Dios como nuestro Padre, todos creemos en la manifestación y en la obra del hermoso Espíritu Santo. Entonces, pareciera de que muchas veces tenemos muchas cosas que nos diferencian, pero en realidad son más las cosas que nos unen como hermanos y como cuerpos de Cristo. Eh, Sí, creo que entonces, el enfoque hay que tenerlo claro. El enfoque es cuál es el enfoque de la iglesia a nivel. Hay que para entender el enfoque hay que saber surfear en la hora del espíritu. Y así creo es. que este es un tiempo donde nosotros no nos tenemos que conectar para trabajar en la unidad del cuerpo. Creo que, como tú bien lo decías, por mucho tiempo la iglesia en distintos lugares, porque todos lo vivieron, de divisiones, pero yo creo que después de la pandemia la iglesia tiene que haber tenido un cambio, porque si tú no entendiste lo que pasó en la pandemia, no vas a entender lo que viene después. ¿Me Wow. entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que somos, yo siempre digo una frase que es mía, de mi yo mismo, de mi interior, nosotros somos la generación post pandemia. Y creo que si nosotros logramos dimensionar eso, es un gran valor, porque mucha gente murió en la pandemia, mucha gente, que pastores fallecieron en la pandemia, familias quedaron sin sus padres, sin su madre, murieron mucha gente. Si nosotros quedamos en la tierra es porque tenemos una asignación, porque creo yo que somos inmortales hasta que la presencia o la unción que Dios ha depositado en nosotros logre el objetivo que hemos sido llamados. No pasa por cuántos años viven, sino por entender el llamado y la asignación que tenemos para cumplir. Hay un ministerio que fue trasladado del viejo pacto al nuevo pacto. Mira, en la antigüedad, el ministerio que reinó en la antigüedad fue el profético. Habían reyes, habían sacerdotes, pero también habían profetas. Y la verdad que estudiando la palabra, una de las interpretaciones que me gusta mucho, el libro de Lucas. Para mí Lucas era un tipo que no era de los 12 apóstoles, que hay que aclarar eso, pero era un tipo tan estudiado que sabía con certeza lo que escribía y tenía claridad de lo que escribía, porque si usted lee Lucas 1:1 dice que se lo escribía un griego, que era Teófilo, y le escribo, oh Santísimo Teófilo, todo lo que te voy a hablar es ciertísimo. O sea, me di el tiempo de investigar de todo lo que te voy a hablar, es ciertísimo. Entonces, una de las citas bíblicas y el traslado y entender de dónde nace lo profético, porque no puede venir lo apostólico si primero no viene lo profético. Ese es el principio, bíblicamente. Y el primer profeta en la Biblia fue Abel. Y eso es fuerte. ¿Por qué? Porque
Abel entendía lo que Dios pedía. Abel entendía cuál era su asignación. Abel tenía el oído profético activado. Y usted a lo mejor en la pantalla puede estar diciendo, ¿por qué fue Abel? Mira lo que dice Lucas 11:50. Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. O sea, Abel, su asignación profética como profeta, yo le llamo el profeta del Edén, el profeta de los recién nacidos. Un profeta es aquel que tiene su oído atento a la voz de Dios y sabe entender los códigos de Dios para la tierra. Y Abel, todos sabemos que fue y ofreció una buena ofrenda. No ofreció la mejor ofrenda, ofreció lo que Dios pedía, que era un sacrificio. Wow. Y entender eso, cuando tú tienes tu oído profético atento, es entender que Jesús estaba diciendo, yo para validar todo lo que vivimos necesito que haya fuego, necesito que haya un altar, necesito que algo se queme. Y en su asignación, porque su asignación de Abel era profeta, pero como hombre era pastor de ovejas. O sea, tenía una unción profética activada y él dijo, yo tengo que llevar lo que a Dios le agrada. Un profeta no va a hablar lo que a él le agrada, no va a decir lo que la gente quiere escuchar. Una voz profética simplemente va a hablar lo que Dios quiere que la gente escuche, y hoy día la gente está acostumbrada a que le adulen el oído con una palabra profética que emocionalmente parece buena. Emocionalmente parece atractiva, emocionalmente parece que, wow, me hizo estremecer, pero una palabra profética del viejo pacto, cuando un profeta se levantaba y decía, así dice el Señor, wow, Dios mío, afírmese que lo que viene es fuerte. Hoy día yo creo en la voz profética y activo la voz profética, pero no sea una voz profética basada en nuestras emociones o nuestras buenas intenciones, sino que se active una voz profética declarando o desafiando o activando o proyectando lo que Dios tiene para su vida. Creo que hoy día lo profético tiene que literalmente volver a realinearse y a tomar la plomada divina porque escucha bien y esto es serio, porque hoy hay muchos que vienen, te sueltan una palabra aquí, te sueltan una palabra allá, te sueltan una palabra acá, y muchas veces son buenas intenciones, porque el filo profético es muy agudo. Y creo que hoy día hay que entender que una palabra profética te va a cortar, te va a partir el alma, va a llegar a su destino profético y vas a empezar a caminar bajo la palabra. Toda palabra profética para mí tiene que estar asentada primero en el padre de la casa. Segundo, tiene que habértela hecho sentir Dios a ti en tu intimidad. Porque te voy a aclarar algo de mis conceptos. Creo que nosotros no debemos orar para que Dios nos use con una palabra profética. Creo que nosotros debemos orar porque queremos tener una relación de intimidad con Dios, porque amo a Dios, porque quiero conversar con Él. Que después Dios me use será el resultado de mi relación con Él. Si hoy día hay mucha gente que quiere orar para que Dios lo use, y yo le llamo, con mucho respeto, los sinvergüenzas del altar, que lo único que oran cuando les toca predicar, pero no tienen una vida de oración. Mira, Jesús, los discípulos le dijeron, Jesús, no nos enseñes a predicar, enséñanos a orar. Ahora, cuando alguien tiene una palabra profética, y esto se va a poner fuerte para que me escuchen bien, para que entendamos lo que vamos, cuando uno escucha una palabra profética hay que tener identidad de hijo. Y eso es fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús dijo así, mira, Dios dijo así, este es mi hijo amado, a él oí. O sea, tú no puedes oír a alguien que no tenga identidad de hijo. Entonces, el primer principio profético, que hoy día hay mucha gente que anda profetizando y no se sujeta a nadie, no es lo que se enseña, es lo que se imparte. Y esto se va a poner fuerte, estamos empezando. Pero creo que hoy día tenemos que asentar algunas cositas, porque se ha manipulado tanto de lo profético, pero no se deja impartir sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos, primero, número uno, para entender una voz profética, no podemos escuchar a cualquiera. Número dos, no podemos dejar que nos imponga mano cualquiera,
porque no es lo que se nos diga ni que se nos hable, sino lo que se nos imparte es lo que va a traer una trascendencia. Este es mi hijo amado, a él oír, no escuches a nadie que no tenga identidad de hijo, primero. Ahora, perdón, todos escuchan, todo el mundo escucha, pero no todos oyen. Y hay una gran diferencia entre el escuchar y el oír. Cuando hay una palabra profética, esa palabra te va a activar y te va a sacar de tu estado de comodidad, de tu zona de confort. Jesús se le aparece a los discípulos, y voy al borde con esto y luego te doy el pase. Jesús le aparece a los discípulos y los discípulos claramente estaban en una barca en una noche con una tormenta, ven a Jesús y todos se asustan. Y creían que, es más, creían que era un fantasma, porque la noche te ciega a tal nivel que tu autoridad espiritual no la vas a ver como lo que es, sino te va a asustar. Porque en medio del proceso o te asusta o te proyecta una palabra. Un hombre de Dios en medio de la situación o te asusta o te proyecta, y eso es clave. Pero Pedro se da cuenta y le dice, este es Jesús. Ahora le dice, maestro, si eres tú, di la palabra y yo me bajo de la barca. Él con todo su ímpetu, porque si nosotros estudiamos la vida de Pedro, era un hombre impetuoso, un hombre que se atrevía, un hombre que quería estar en todo. Para mí era el número 2 en la lista de los del liderazgo. Estaba Jesús, estaba Pedro, hermano. ¿Dónde está Jesús? Está Pedro. Y era el número 2, aún siendo el número 2, con todo su ímpetu, sabía que él, si se bajaba de la barca, lo más probable era que tenía que llegar a Jesús solo a nado. Pero él dijo, yo si escucho una palabra que active lo que hay dentro de mí, porque una palabra te va a activar, una palabra te va a dimensionar, una palabra te va a proyectar. Mira, no es la palabra profética que adula tu oído no siempre te va a parecer grata. Una palabra profética te va a sacar de tu estado de comodidad, te va a sacar de la barca, te va a sacar de tu zona de confort, porque en la barca había seguridad, porque sabían que si remaban llegaban a la orilla, el tema era bajarse de la barca. Es más, yo creo que Pedro, más que andar sobre las aguas, él anduvo sobre una palabra. Porque cuando tú andas sobre una palabra profética, hasta las aguas se ponen firmes y sostienen la palabra que Jesucristo dijo. Entonces quiero declarar a través de esta transmisión que van a haber palabras proféticas que te van a incomodar, que te van a sacar de tu estado de comodidad, pero te van a llevar a una dimensión donde Dios hará algo poderoso en tu vida y te sacará, para mí, una palabra profética, número 1, te saca de tu estado de comodidad, te hace salir de la barca y te hace caminar a paso seguro. Pedro se estaba hundiendo, ¿verdad? Llegó a Jesús, se estaba hundiendo, pero los 5 ministerios, la mano de Jesús que tipifica los 5 ministerios, lo vuelven a posesionar y lo llevan de regreso, porque quien se baja de la barca, quien sale de su estado de comodidad, sabe caminar con el maestro. Quien cree en una palabra profética nunca va a volver a la barca igual, siempre va a llegar a la barca con el maestro. ¿Qué te parece, hermano? Wow, poderoso apóstol. Mire, yo siempre he creído que apóstoles y profetas traen un fundamento y traen una nivelación a la iglesia de Cristo. Porque las escrituras establecen de que nuestro amado Jesús, Maestro, no vuelve por una iglesia inmadura, sino que vuelve por una iglesia que es pura y sin mancha y además agrega en el versículo bíblico, dice, una iglesia gloriosa. Entonces, yo creo que es súper importante, yo creo que la mayoría de las personas cuando ven live profético piensan que me van a empezar a profetizar muchas cosas y de repente desde una posición almática empezamos a, a consumir fuego extraño y es súper importante lo que usted planteó. Yo siempre he dicho lo siguiente, yo no le paso mi cabeza a cualquiera, porque una, yo debo cuidar la unción que cargo y también debo actuar eh, cuidadosamente a quien dejo que me imparta, porque el principio bíblico, cuando los apóstoles iban camino al templo, dice que había una persona que le estaba pidiendo limosna. Y ellos dicen, no tenemos ni plata ni oro, más lo que tenemos, te doy. Entonces, no es solamente de lo que nosotros hablamos, sino de lo que impartimos. Entonces, nosotros, cada cosa que nosotros hacemos, estamos impartiendo no de lo que decimos, sino de lo que somos. Entonces, por eso es súper importante cuidar los altares ministeriales. O sea, acá también hay una responsabilidad en los pastores de las iglesias y de las casas ministeriales de mantener sana la iglesia de Cristo, que no se introduzcan eh,
estos sinvergüenzas como usted claramente lo planteaba. Y lo otro que también mencionaba, eh, una palabra profética te hace caminar sin ahogarte. Exacto. Eso es clave. Eso es muy fuerte porque piensa tú que hoy en día necesitamos tanto activar lo profético en nosotros y eso va a provocar que en nuestras vidas se manifieste algo tan poderoso. Porque mira, Dios, primero, a través de la palabra, no nos mandó a profetizar, nos mandó a predicar. Así es. Ahora, tú dijiste algo fuerte. Jesucristo viene por una iglesia madura. Y eso es fuerte. Porque, porque hoy día la gente lo que le cuesta es madurar. Entonces andan detrás del profeta de turno para que les profetice, para que les suelte una palabra, para que les profeticen que Dios lo va a llevar a las naciones, que Dios le va a dar lo que ellos necesitan. Pero vuelvo a insistir en esto, cuando había una palabra profética en la antigüedad, Dios mío, afírmense porque lo que venía era fuerte, Mm. número uno. Si tú logras entender eso, si tú logras entender que lo que viene es fuerte, vas a lograr adimensionar lo que el Señor tiene para este tiempo. Yo no sé si tú te acuerdas de la historia del profeta viejo y el profeta joven. Dice que Dios le da una palabra al profeta joven y le dice, ve y dile al rey esto, esto y esto, ve por un camino, no hables con nadie, no entres a ninguna casa, no comas pan, no comas nada, no le recibas nada a nadie y por el camino que te viniste no regresa, regresa por otro camino. Y él se fue con su burro y eso es bueno porque si tú lees la historia de los profetas antiguos, todos andaban con un burro. Tenemos a Balaán que andaba con su burro, tenemos al profeta joven que andaba con su burro. El burro tipifica a los siervos o a los servidores. Y a veces los burros tienen más visión que los profetas. Wow. Te acuerdas de Balaán cuando dice, ¿acaso tú no ves al ángel? O sea, el burro tuvo que hablarle al profeta Uf. y le dijo, no ve al ángel con la espada desenvainada. Y Balaán dice, si yo tuviera una espada, te mataría. Mira lo fuerte que sucede. O sea que el profeta perdió la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Y cuando Wow. tú pierdes la palabra de Dios o la espada, literalmente quedas sin visión. No puedes ver lo que hay delante de ti. Yo creo que viene un tiempo donde Dios te hace recuperar lo profético con una espada y que puedas tener visión clara de lo que Dios va a hacer contigo. Vuelvo al ataque en el profeta joven. El profeta joven viene, va, entrega la palabra y de repente le aparece un profeta viejo y le dice, ven, vino un ángel y me habló y me dijo, literalmente, él dice, y me dijo que entraras a mi casa, que comieras conmigo y que bebieras y que tomaras agua conmigo. Le dio pan y volvió el otro camino y salió un león y se lo comió. O sea, era más fácil que el león se comiera al burro que se comiera al profeta. Así es. Entonces, hoy día hay una gama de profetas viejos que no dejan crecer a los profetas jóvenes y los están desviando del propósito eterno. Oh, esto está fuerte, hermano. Sí. Hay profetas viejos que no dejan emerger a los profetas jóvenes que vienen con una palabra direccionada por Dios y le quieren desviar el camino. Le Wow. quieren cambiar el pan, le quieren cambiar la dieta, le quieren cambiar su asignación. Entonces esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque debemos entender que si Dios literalmente te da una orden, se ponga quien se ponga, hermano. Aquí tú tenés que soltar la palabra que Dios te dio. Porque con el que hay que estar bien es con Dios, no con el hombre. Entonces de pronto viene Dios y dice, voy a soltar estos códigos, y Dios empieza, y Dios le da una asignación con códigos proféticos tan profundos que a mí me llama la atención porque viene y el león viene y se come al profeta. O sea, parecía que todo era de Dios, parecía que todo era bueno. Ven, vamos a mi casa, comamos, el ángel me habló que te lleva a mi casa, pero literalmente lo desvió del propósito. Entonces yo quiero hablar de una nueva generación profética que no se deje llevar por los viejos, porque a veces los viejos te van a desviar del propósito que Dios tiene para tu vida. Wow. ¿Entiendes? Y siempre hablamos de lo que persigue lo profético es Jezabel. Y Sí. hablamos como Jezabel, como una figura femenina que te va a engañar o te va a hacer caer en pecado de adulterio. Y a veces lo primero que hace Jezabel es provocar desánimo en lo profético y después Eso. de haber tenido una victoria tremenda te mete a la cueva, te hace arrancar.
Si tú ves la Biblia, Jezabel en ningún momento tuvo intimidad con Elías, pero sí lo desanimó. Claro. Entonces no solo pasa por eso, es más grande que lo que nosotros imaginamos. Hay gente que opera bajo ese espíritu contra lo profético. Wow. Este tipo destruye a más de 800 profetas de Baal, los destruye, los deja en nada, y de repente le llega un mensaje, un pequeño mensaje, que le dicen, Jezabel te anda buscando para matarte, y lo hace huir. O sea que tienes que tener el carácter profético para que cuando vengan los ataques no salgas arrancando y entiendas que Wow. lo profético tiene que tener la unción y la autoridad para seguir avanzando en su asignación. Lo mete a una cueva, lo desconecta del propósito, Dios le da la provisión, parecía que todo ahí estaba bien, pero de pronto se le secó el arroyo y le dijo, se te acabó tu temporada, cuando él estaba más desanimado, cuando él estaba más sin fuerza, Dios le dice, no, 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 para, largo camino te queda. O sea, actívate porque tú, profeta, no sirves para estar en la cueva. Y yo quiero declarar a través de este live que hay muchos profetas que están en la cueva, que ya no es tiempo de estar encerrado en la asignación que Dios le dio, porque a lo mejor un día profetizaste y no lo hiciste bien. Hermano, Samuel se equivocó 7 veces antes de ungir a David. O sea que si Samuel tuviera en este tiempo, tendríamos que decir que este no es profeta. Se Wow. equivocó, los quería ungir a todos. Hasta que llegó el momento donde se le da el cuerno y dice, este es el hombre que Dios mandó para ungir como rey. Ahora, cuando hay un avivamiento en público, cuando hay un avivamiento muchas veces de lo profético y de lo que Dios tiene para tu vida, lo va a hacer en privado. Si tú te dejas ungir en privado, Dios te va a recompensar en público. ¿Qué opinas, Sebastián? Wow. No, esto está brutalísimo. Algo que me llamó la atención es lo que planteó al comienzo de esta historia del profeta viejo y el profeta eh, joven. Eh, ¿Cuán importante es entender la asignación? Porque si tú tienes clara la asignación, no te vas a desenfocar ni vas a perder tiempo en conversaciones que no deberías de tenerla, porque hay muchas veces que hay conversaciones que más que activarte, te van a desactivar y te van a comer y vas a morir. Entonces, por eso es súper importante también de que si Dios nos da una palabra, caminar en esa palabra y no empezar a conversar si la instrucción fue no converses con nadie, no comas, sino que ve y cumple la asignación. Hoy en día, yo creo que muchos ministros tienen una asignación, pero no tienen manifestado el carácter para poder cumplir esa asignación. Y yo creo que, que es súper importante que la iglesia de Cristo, mientras más tiempo pasemos con el Espíritu Santo, más carácter vamos a formar. Y no vamos Sí, a ser seducidos por otras voces que nos vienen a desenfocar. exacto. El ministerio que fue transicionado del viejo pacto al nuevo pacto fue lo profético. Sí, Y lo profético nace, mira dónde nace lo profético del nuevo pacto. Nace de Zacarías, un sacerdote, un hombre que se mete, le tocó el día de llevar los inciensos, de llevar las oraciones de los justos, y hay un ángel que lo está esperando. Yo lo el otro día, lo saca de toda su enseñanza, porque entre el viejo pacto y el nuevo pacto, 400 años de silencio, se le llama el silencio de Dios, y de repente nadie le dice a él, a Zacarías, nadie le contó que te podía aparecer un ángel o que podía vivir una manifestación angelical dentro del templo. Entonces este tipo viene, conforme a su costumbre, todo era costumbre, porque todo lo que hace por costumbre termina en religiosidad. así Y es. lo profético es contra las costumbres. Wow, Para que tú puedas ver lo que nunca has visto, atrévete a hacer lo que nunca has hecho. así Ahí es. está la clave. Tú no puedes esperar algo nuevo repitiendo la misma historia, alabando a Dios de la misma manera, caminando y orando de la misma manera. Para que tú puedas ver y caminar en nuevas dimensiones, tienes que atreverte a hacer cosas que nunca has hecho. Bueno, viene Zacarías, entra y ve al ángel, y el ángel empieza a hablar con él. Y le dice, Zacarías, tus oraciones han sido oídas. Mira qué tremendo, tus oraciones han sido oídas. O sea que hay un tiempo donde Dios oye tus oraciones, pero también hay un tiempo de respuesta de Dios. Y mira lo que te voy a soltar ahora. Se embaraza Zacarías, perdón, se embaraza Elizabeth, y Zacarías se embaraza de esta palabra,
Y Zacarías termina diciendo, ¿en qué he de creer que esto es real, que lo que tú me estás diciendo es real? O sea, no se va a llamar Zacarías, no va a ser sacerdote, no se va a vestir sacerdotalmente. Este es un tipo que me estáis profetizando, que va a llevar el nombre de Juan, que va a ser Juan el Bautista, que va a bautizar. Número 3, que va a comer diferente, que se va a vestir diferente y su altar va a ser el Jordán. Zacarías quedó descolocado. Entonces Dios dice, el ángel dice, perdón, te voy a dejar mudo. Y si usted lee la Biblia, dice que lo dejó mudo por 5 meses. Entonces hay momentos que a gente se le va a activar lo profético, pero como no creen, es mejor enmudecerlo, porque si no abortan el propósito. Wow. Porque Dios revela propósitos, pero no revela procesos. Porque si te revela el proceso, tú abortas el propósito. Wow. Entonces viene Zacarías, le tiene que contar a su esposa que va a quedar embarazada, pero está mudo. Dice que el pueblo está afuera, está esperando y dice, aquí algo pasó adentro. Claro, lo que había pasado es que había venido una respuesta del cielo para terminar con el sistema religioso y activar lo profético. Wow. Entonces viene Dios y activa lo profético, y al activar lo profético, mira lo que hace. Lo primero que hace, y esto no pasa por, y así dice el Señor, no, mira lo que hace. Nace, está embarazada Elizabeth, y a la vez está embarazada María. Cuando se van a encontrar, dice que los vientres danzaron o se llenaron del espíritu. Entonces, no te conectes con gente que cuando tú estás con ellos no te hace vibrar la palabra profética que tú cargas. Porque los verdaderos hombres y mujeres de Dios van a hacerte vibrar lo que tú cargas. Van a hacerte activar, van a hacer mover lo que está en tu vientre, la palabra profética que tú cargas. Entonces, no te conectes con gente que no te haga vibrar lo que Dios puso en tu espíritu. Wow. O del embarazo que tú tienes. Luego se vuelven a encontrar y se activó lo profético. Vino Juan el Bautista. Mira, el mensaje de Juan el Bautista es súper atractivo, hermano. Arrepentido y convertido porque el reino de Dios ha llegado. Hoy día a Juan el Bautista nadie lo invita a un congreso, nadie lo invita porque es un mensaje confrontacional. Porque hoy día los altares se han llenado de adulación y no de una palabra confrontacional. Eso está fuerte. Eso es para materia para otro live. Y viene Dios, hace nacer a Juan el Bautista, lo llaman el profeta Elías o el postrer Elías. Mira, el manto que cargó Elías lo carga Eliseo, y ese manto se potencia al doble. Ese manto lo vuelve a cargar Juan el Bautista, y ese manto lo carga hasta que llega Cristo, que también fue reconocido como un profeta. Y una vez que se va Cristo, dice, yo no me puedo llevar este manto, se lo tengo que soltar a alguien. Entonces nace la iglesia. Así es. Y ese manto profético hoy día está con su quinta dimensión. ¿Me entiendes? Entonces, se activa lo profético, viene Jesús y Dios habla. Este es mi hijo amada. Pregunto, Dios tuvo que hablar y posesionar a Cristo como hijo para que el mundo espiritual entendiera y el mundo infernal entendiera que el que llegó a la tierra no era Jesús, era el Cristo, su hijo. ¿Me entiendes? Cuando hay una palabra, lo profético le preparó el camino para activar lo apostólico. Ahora, ¿cuándo muere Juan el Bautista? Cuando sale de su asignación. Termina sin cabeza por salirse del Jordán donde era su asignación. Profetas, no salgas de la asignación que Dios te dio porque vaya a terminar sin cabeza. Eso está fuerte. Está Entonces, número uno, créele a la palabra profética. Mira, ¿sabe de dónde nace lo profético? De un sistema religioso, del sacerdocio. Se activó lo profético, vino lo profético, activó lo apostólico. Y si tú sigues estudiando, viene lo evangelístico, viene lo magisterial, porque Jesús cierra su ciclo con la maestría. Entonces creo que hoy día es un tiempo donde Dios está preparando hombres y mujeres para activar una voz profética a las naciones de la tierra. ¿Qué te parece hasta aquí?
Wow, esto está brutal. Está brutal, brutal, apóstol. Eh, yo creo que estos temas a la gente le choca porque la mayoría de las personas, y yo lo ministraba hace poquito en una iglesia apóstol, y decía, hacemos noches proféticas y los auditorios se nos llenan de gente. Como que ahí se multiplica la gente, pero llamamos no sé, a hablar de la visión, a hablar de discipulado, a hablar de formación. No llega casi nadie. Entonces, la mayoría de las personas les gusta ser más profetizadas que pastoreadas. Y el pastoreo, el mentoreo, eh, lleva a que la iglesia sea una iglesia madura, que tenga bases sólidas. Porque voy a decir algo que quizás puede ser como controversial, por así decirlo, pero de repente eh, cargamos tantas palabras y podemos estar hasta obesos espiritualmente, llenos, llenos, llenos de palabras, pero no haciendo nada. Y, y al que más se le da, más se le demanda. Entonces, ocupando ese principio espiritual, yo últimamente me he vuelto como más eh, autocrítico con esto y digo, ¿para qué necesito tantas palabras proféticas si con las que ya tengo no cumplo aún la asignación a totalidad? ¿Para qué voy a seguir pidiendo más y más palabras proféticas? Entonces, porque la palabra te lleva a que tú camines en esa palabra y llegues al destino. Entonces, tener muchas te va a hacer tener muchos destinos y no enfocarte. Y, y me recuerdo con lo que anteriormente hablaba de que el profeta se nubló y cuando no hay visión, no hay claridad, no hay destino, porque las escrituras dicen que sin visión el pueblo se desvía. Otra versión dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, ahí está la respuesta de que hoy en día hay tanto desenfreno y, y no hay una sensibilidad por lo profético, pero lo profético genuino. O sea, hoy en día se ha metido esta cuestión como la apostolitis, la profetitis, pero necesitamos eh, sacar todas estas cosas que le hacen mal a la iglesia y establecer lo que es puro, lo que es correcto. Exacto, exacto. Yo creo que es un tiempo donde Dios también está permitiendo esto, como estos Facebook Live que, por ejemplo, en nuestra casa paterna enseñamos mucho acerca de esto. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia profetice. Mira, la Biblia dice que por sobre todo que profeticemos. Sí, es un principio. El tema es que no te hagas adicto si una palabra profética no está sentada en Cristo, que es el centro, que es el hilo conductor. Lo demás va a ser emoción, hermano. O Claro. sea, ¿para qué queremos profetas? Para que nos saquen del error y nos asienten a Cristo. Si es, ahí está Sí, la clave. Nos asienten a Cristo y que Cristo sea la prioridad en nuestro espíritu. Y cuando la iglesia logra entender eso, entonces camina en victoria. Yo quiero soltar esta palabra, creo que viene sobre nuestra nación, sobre Argentina, sobre los que están escuchando este Facebook Live. Viene un tiempo donde Dios destapará los oídos. Yo el otro día predicaba acerca del sordo y tartamudo, y Jesús le tuvo que decir éfata, y éfata quiere decir sea abierto, pero le habla en su idioma original, en su idioma nativo. Le dice dos veces Jesús habla en su idioma nativo, Elí, Elí, lama sabatani, y acá donde le dice éfata. Y una palabra, mira, un sordo y tartamudo es porque tiene una desconexión de su mente, de su cerebro, con sus neurotransmisores. Y yo creo que hoy día necesitamos que la iglesia vuelva a reconectar la mente a la mente de Cristo, y una vez que se conecte a la mente de Cristo va a poder hablar bien y va a saber escuchar y oír la voz de Dios. Yo creo que hoy día necesitamos oír, y cada ministro que se prepare para que traiga una palabra sin tanta adulación, pero con una dirección, con una proyección. Creo que la voz profética debe estar activa, pero bien, bien canalizada. Acuérdate de esto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso es lo que se imparte.
El manto, mira, Jesús en el único lado que no pudo hacer muchos milagros donde no fue valorizado su manto. Y creo que donde no es valorizado el manto, lo que tú hagas o lo que tú hablas no tiene validez y no tiene peso. Pero quien reconoce tu manto, quien valora tu manto, entonces eso va a lograr que se desate una vez más una ola de milagro, una ola de bendición y una ola de salvación, Así de es. salvación. ¿Qué es lo que necesitamos? Creo que ya llevamos una hora casi conversando de esto, se lo ha ido hacia el tiempo, y creo con todo mi corazón que es un tiempo donde la iglesia tiene que entrar en estas dimensiones y poder valorar, así literalmente lo digo, valorar la voz de su autoridad espiritual. Así es. Yo creo que si nosotros lo alineamos en eso, vamos a encontrar la conexión correcta, este nuevo desafío que Dios está poniendo antes de la venida del Señor. Vuelvo a insistir en eso. Creo que viene un gran avivamiento y usted y yo somos protagonistas de esta historia. Apóstol, ¿sabes qué me recordaba mientras hablaba? Me recordaba, el, el- la carta de Pedro dice que la palabra profética más segura es la que está escrita. Entonces, Sí, me recordaba, mira, yo en lo personal no tengo problema. Hoy día hay profetas que te pueden llamar por tu nombre, por tu número de carnet, todo, y está bien. Pero, pero está bien siempre y cuando esa voz profética literalmente me lleve a sentar mi vida en Cristo, así es. mi posición en Cristo. Vuelvo al ataque en esto, porque creo yo que si una persona, yo te llamo por tu nombre y te digo, esto es una palabra profética para tu vida, si me vas a mí me han dicho profeta, Dios te va a llevar a las naciones, y yo digo, gracias porque ya he ido, dime algo fresco, por hermano. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día necesitamos una palabra de desafío que esté asentada en la escritura. Hermano, la gente hoy día está en el culto, mira lo que te voy a soltar, está en el culto, canta, adora y le gusta la adoración y le gusta la alabanza, pero a la hora de la palabra ya no están en el culto. Pero Wow, cuando hacen el llamado, todos pasan para que le ore. O sea, si yo no soy ministrado en la palabra, ¿con qué autoridad voy a pasar al altar para que me profeticen cualquier verdura? ¿Me entiendes? Si la mayor ministración para mí, mayor ministración profética es la palabra te confronta, la palabra te direcciona. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Mira el consejo que le da, hermano. Esto es fuerte. Cuídate de ti mismo. O sea, no te cuides de lo que te digan. Cuídate de ti, porque si tú te cuidas de ti mismo, no vas a aceptar cualquier cosa en tus oídos. wow, ¿Me entiendes? Y, yo creo que eso es poderoso. Creo que si la iglesia madura en amor, la palabra, otra historia va a ser. Se le acabó la fiesta a muchos de que andan adulando a los. Tú me invitaste y doy gracias por esta invitación. A veces suena mi mensaje confrontacional, pero yo creo que alguien tiene que ordenar la cosa. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, porque lo siento, hermanos queridos, los amo mucho, pero si ustedes esperaban que yo empezara a decir, mira, hay una persona que dice que acá, no, hermano, enamórate de la palabra. No te enamores wow, del profeta, enamórate de la palabra. Si tú te enamoras de la palabra, hermano, lo que Él te diga y esté sentado a la palabra va a ganar tu espíritu. Los hombres pasamos, pero la palabra permanece para siempre, porque lo que te va a sostener en la prueba no es una palabra profética, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando tú te asentas en la palabra de Dios, entonces otro va a ser tu pensamiento, otra va a ser tu caminar, otro va a ser tu destino. Creo que hoy día necesitamos reenamorarnos de la palabra. Creo que hoy día necesitamos que la iglesia madure, que la iglesia crezca en la madurez de decir, si hay algo que me enamora es sentarme a escuchar a mi autoridad espiritual, porque esa palabra profética me va a destrabar pensamiento, me va a dimensionar, porque no es lo que yo te diga, es lo que la Biblia dice de ti, hermano. Es lo que la Biblia dice de ti. Y cuando una palabra está bien direccionada o dimensionada en la escritura, esa palabra te va a sacar del pecado, te va a dimensionar y te va a hacer entender que eres hijo del Rey de Reyes. wow, qué poderoso. Y todo esto yo lo conecto con el diseño de hijo, porque la Biblia dice que el hijo
aman la corrección. Y necesitamos escuchar estas palabras. Los hijos, aunque no nos guste de pronto de repente eh, escuchar cosas que son tajantes, necesitamos escucharlas. Y el siervo, el mendigo, jamás va a tener un corazón para poder ser receptivo a estas cosas que quizás aparentemente no nos agradan, pero nos sirven mucho. Mira, cuando Jesús se encuentra con los dos discípulos que van camino a Emaús, Emaús quiere decir tibieza. O sea que estos tipos iban y se entibiaron, después de la muerte de Cristo estoy hablando, se le aparece Jesús y empieza a caminar con ellos. Y lo primero que le dice, Jesús le pregunta qué pasa, y ellos le dicen, ¿acaso tú eres el único forastero? O sea, estaban hablando con Jesús, eran sus discípulos, viejos, y lo reconocen como forastero, ¿me estás entendiendo? O sea, estaban tan cegados que no necesitaban nada más que entendieran con quién iban. Pero mira lo que sucede. Cuando llegan a la casa, dice que Jesús parte el pan y se los da de comer, y cuando ellos comen el pan, se le abren los ojos. Wow. Eso quiere decir que cuando tú te comes la palabra, ya no lo vas a ver más como forastero, sino vaya a entender al Cristo resucitado, que ya no está tan lejos, sino está dentro de ti como experiencia de vida. Pero para que tú entiendas eso, tú tienes que comer el pan, hermano. Si tú Así no te es. comes el pan, jamás se te van a abrir los ojos y no vaya a ver nunca a este Cristo tan poderoso. Yo quiero dejarte esta palabra en tu espíritu, que te empieces a comer el pan, que te empieces a deleitar en la palabra, porque la palabra profética más segura está escrita, hermano, está Así es. escrita. Hermano, yo te puedo profetizar y decirte Dios te va a prosperar, Dios va a hacer esto contigo, Dios va a hacer aquí contigo, y le habla a las personas que están conectadas, hermano, y tú vayas a terminar súper emocionado. Pero mañana si tu vida no cambió, fue solo emoción. Si sigues comportándote como un inmaduro, es solo emoción. Pero cuando hay una palabra direccionada, van a caer los Saulos, pero se van a parar los Pablos, Wow. transformados por la palabra. No es como caiga, sino como te levantes. Uf. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que entender que si nos levantamos en el principio de la palabra, la historia va a ser distinta. Cuando una palabra toca nuestro espíritu, la historia cambia. Y creo que hoy día, a través de este Facebook Live, la historia de muchos le va a cambiar para que se saquen esto de lo profético que venga y que te diga, y que te... No, así dice el Señor para tu vida. Métete a la palabra, porque yo creo que el profeta tiene que venir a reafirmar lo que Dios ya te dijo en secreto, Así es. lo que Dios te dijo en intimidad, lo que Dios te dijo cuando lo buscaste, cuando oraste, cuando el Señor marcó una palabra en tu vida. Esa palabra va a venir un hombre de Dios y te va a decir, en tu intimidad estuviste buscando, así te dice el Señor, y esa palabra va a calar tu espíritu y vaya a entender que era una palabra del Señor. Porque hay algunos vagos, permítame decirles, que quieren la palabra Sí. profética, pero no oran, no buscan de Dios, se congregan solo los domingos, van a veces a la iglesia y cuando viene el profeta, entonces son reinas. Porque acuérdate que Cantares dice que hay reina, hay doncella, hay concubina, pero una es la amada. Entonces yo creo que hoy día necesitamos que lo saquemos las caretas de religiosidad y entendamos que necesitamos enamorarnos de Cristo, y de la manera de enamorarnos de Cristo es enamorándonos de la palabra. Wow. Se pensó y se dijo, o lo dije y lo pensé. Qué poderoso. Qué poderoso de verdad. Eh, sí, sin duda, si Cristo no te enamora, si la palabra no produce nada en ti, nada más lo puede hacer. O sea, podemos hacer un show barato y todo el rollo, pero Cristo no viene por una iglesia quinceañera, y perdón la expresión, no vaya a ser que haya una quinceañera conectada en este live, pero Cristo no viene por una novia quinceañera que es emocional, que es almática, sino que vuelve por una novia madura, que se ha apartado, que se ha preparado, que se ha metido eh, en intimidad para el regreso del amado. Entonces, estas palabras yo las valoro mucho más que las palabras que de pronto son como pura chaya, por así decirlo. Yo el otro día ponía el ejemplo, hablaba algo parecido también,
pero yo decía, de repente nosotros, en la iglesia es como, es peor, y perdón la expresión, a veces la iglesia es peor que una discoteca para los jóvenes. Porque en la discoteca se elevan los niveles de dopamina, de las hormonas del placer y todo este rollo. Pero en la iglesia hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que dice que en la iglesia los niveles de dopamina y de hormonas de la felicidad en los cristianos se aumentan mucho más que la gente que pasa carreteando. Entonces, la iglesia hoy en día tristemente se ha convertido en un generador de dopamina y es como cuando tú abres una bebida, la agitas, la agitas, la agitas, la agitas y la dejas abierta, después se eleva la espuma, pero después la espuma se te lleva todo el sabor y el líquido queda insípido. Entonces, hoy en día, muchas veces en nuestras iglesias nos agitamos, pero después tenemos un sabor insípido. Bien, mira, quiero leer una cita bíblica y yo no sé cuánto tiempo más tenemos, pero quiero leer esta cita bíblica que tocó mi espíritu y me bendijo. Bendecimos a todos los que están conectados. Y dice así, mira, en Hebreos 5:13, yo sé que no es grato lo que voy a leer, pero te va a bendecir y te va a sanar, te va a ayudar, hermano. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento entre el bien y el mal. Y yo creo que este Facebook Live no es para leche, no es para niños. Esto es para gente madura. Y la gente madura tiene los sentidos ejercitados. Y nosotros tenemos 5 sentidos, hermano. Tenemos la vista, tenemos que entender que tenemos que tener la vista espiritual activada. Mientras tengamos, permiso, mientras tengamos la vista espiritual activada y no tengamos vista, sino visión. Wow. Donde dice que cuando Eva peca, se le abrieron los ojos, o sea que antes tenía otro ojo abierto. Wow. Por eso Eliseo le dice, ora, Señor, ábrele los ojos a este criado para que vea que más son que los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que cuando él abre los ojos, se vio un ejército. Entonces hay mucha gente que tiene vista pero no tiene visión, porque Wow. tiene los sentidos de la visión extraviados. El olfato, hermano, el olor, el pecado tiene olor. Olorosa tu palabra, huele el ambiente que hay en tu iglesia, huélelo. Wow. Es más, nuestra alabanza y nuestra adoración sube como olor fragante delante de su presencia. Yes. Y que se provoque un éfata, que sean abiertos nuestros oídos proféticos para entender lo que en conciencia lo que Dios nos está hablando. Podamos tener un tacto para poder tocar y poder provocar los milagros que Dios quiere. Tenemos vista, tenemos olfato, tenemos tacto, tenemos gusto, saborea la palabra, degústala, que sea dulzura tu paladar y enamórate de ella. Yo vuelvo a insistir en esto, enamórate de la palabra. Todo predicador que provoca que se enamoren de él no está en el propósito. Así es. No está en el propósito. Y la iglesia novia, que no es toda la iglesia novia tiene los sentidos ejercitados. O sea, en otras palabras, al maduro no le meten el dedo a la boca. Wow. Se cortó el wifi, parece. Porque no hay amenes, no hay nada. Es que la gente parece que le gusta más cuando le dicen así te dice el Señor, pero le gusta más la palabra así dice el Señor, más que así dice el Señor en su palabra. Claro. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, creo que también ha sido un gran error de los pastores, que le han dado lugares a gente que lo único que, mira, son nubes sin agua, hermano. Wow. Es fácil levantar una atmósfera, wow, ya. ¿Me entiendes? Es fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar. Es un evangelio barato, hermano. Y yo, como apóstol, y te lo digo así como apóstol, estoy aburrido del evangelio barato. Creo que hoy día necesitamos gente madura, gente que entienda principios, gente que camine en la palabra, gente que ya no tengamos que andarle cambiando los pampers si lleva 10 años de cristiano. Entonces necesitamos que hoy día la gente madure, crezca
y se enamore. Hermanos, vuelva al ataque en esto. Somos los hombres y las mujeres de Dios post-pandémicos. Es otro evangelio con más ganas, con más fuerza, con más adoración. Entendamos que somos la generación que lo más seguro es que va a ver a Cristo cara a cara cuando Él venga en su parucía. Sí, creo que hoy día necesitamos realinear lo profético. Necesitamos activar la gente para que se enamore de esto que es tan hermoso, que es la palabra de Dios. Así que muchas gracias por invitarme, hermano. De verdad que te lo agradezco, me bendice. Bendecimos a los que están escuchando, aunque se corte el wifi, a veces suene fuerte, pero es mejor decir las cosas que quedar bien. Es que es parte de lo que usted comentaba anteriormente, o sea, es mejor agradar a Dios que congraciarse con las personas. Es así. Bueno, estamos contentos. Mira, tenemos muchos comentarios, ¿ah? Y damos gracias al Señor por eso. Tenemos más de 100 comentarios, pero creo que esto va a activar. A alguien le va a hacer bien esta palabra. Creo que si esta palabra tú has sentido hasta aquí que a alguien le va a hacer bien, compártelo en tus redes sociales para que así muchos sean alcanzados y se reenamoren de la palabra. Creo que hoy día necesitamos entender lo que dijo Pablo, y Pablo decía en sus epístolas, que a mí me bendicen mucho, y en una decía, cada día yo muero para que Cristo pueda vivir y ser vivificado en mi vida. Yo el domingo enseñaba algo muy profético acerca del vino que teníamos en nuestra Santa Cena, y hablaba acerca del odre nuevo, y el odre nuevo es un cuero nuevo para que pueda tomar el vino nuevo. Pero también hablé un poquito, y quiero soltar este principio, hablé un poquito de la uva. Y la uva que se desconecta del racimo se seca, y ya no es uva, sino que es pasa, porque perdió los nutrientes del jugo, que es la sangre de la uva. Entonces no te desconectes de lo que Dios tiene para tu vida, ni te desconectes del cuerpo. Conéctate al cuerpo de Cristo, porque si no, en vez de ser uva, va a terminar arrugado como pasa. Está fuerte eso. Y la pasa solo sirve, mira esto que es fuerte, la pasa solo sirve para la memoria. Por eso los cristianos pasa, solo piensan en que antes Dios me usaba, en que antes Dios hacía esto conmigo, en que antes pasaba esto. Hoy día necesitamos gente conectada al racimo. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, conectado al cuerpo para que nuestras uvas tengan buen sabor. Así que muy contento, hermano, de verdad que te bendigo y gracias por invitarme. Se nos había complicado porque he tenido compromiso, pero Dios permitió este tiempo para tu vida y para mi vida. Y bendecimos a todos los que están conectados. No sé cómo termina esto, por hermanos. No sé, o sea, si quiere terminamos acá, si no le damos más minutos, no sé. Yo la verdad es que quisiera orar por los hermanos que están conectados. Quisiera bendecirlos. Quisiera orar para que el Espíritu Santo pueda literalmente, en su esencia que Él es, pueda tocar los corazones para que se reenamoren de la palabra, se vuelvan a alinear y a conectar al propósito que Dios tiene para su vida. Si me permite orar, para mí sería una bendición. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en acuerdo junto a todos los que están escuchando y viendo este Facebook Live para que tu mano poderosa, Señor, pueda provocar en ellos una activación poderosa y puedan entender, Señor, que más que una palabra profética necesitamos enamorarnos de la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, yo oro para que crezca en los que han visto este Facebook Live un reenamoramiento por ti, un reenamoramiento por tu palabra, que puedan, Señor, entender que la palabra es lámpara a nuestros pies y la que alumbra nuestro camino, es la que nos da un destino, nos lleva a una asignación. Pero yo por sobre todas las cosas oro, Señor, para que se active lo profético en nosotros y entender que más que un hombre venga y nos profetice, necesitamos ir a la profeta mayor, que es la palabra de Dios. Oro, Señor, para que ministros puedan entender este principio y cuando sean los momentos de la palabra puedan estar atentos y extrayendo y poniendo demanda en el cielo para que esa palabra pueda trabajar en su corazón, trabajar en su espíritu. Dios mío, y oro, Señor, para que a través de estas redes sociales podamos ser un canal de bendición para muchos, Señor. Bendigo
a cada hermano, bendigo a cada hombre de Dios que ha escuchado este compartir junto a mi hermano. Bendigo, Señor, a Seba para que tu mano poderosa cada día, Señor, lo direccione, lo proyecte en su asignación y él pueda caminar hacia su destino profético. Declaramos que el sur de Chile va a ser violentado por una palabra que va a traer rompimiento, que va a traer, Dios mío, en el mundo espiritual, mucho, Señor, y de estacionar los diseños de Dios para el sur de nuestro país. Declaramos que Chile será una columna de bendición para las naciones. Oramos, Señor, para que en Chile emergen nuevos profetas, nuevos pastores, nuevos ministros, hombres ungidos, Señor, con un espíritu y con una estirpe, Señor, diferente, y entender que separado de ti nada podemos hacer. Declaramos, Señor, que esta nueva generación es la que carga el pan y los peces para alimentar una multitud, que es una generación que por mucho tiempo estuvo en el anonimato, estuvo en el silencio, pero alguien los vio, Señor, y así como yo estoy viendo a este joven hombre de Dios, yo declaro que va a ser el hombre que traerá los panes y los peces para alimentar con una palabra fresca a la multitud que tenemos en el sur de nuestra nación. Y bendigo, Señor, a cada hijo ministerial que se ha conectado. Bendigo, Señor, a cada familia espiritual, Señor, y oramos para que una unción especial pueda llegar a través de esta plataforma, pueda tocarlo, pueda bendecirlo y puedan sentir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en esta noche por este Facebook Live. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga y ha sido una bendición poder compartir con todos los que escucharon esta palabra. Muchas gracias, apóstol. Mientras usted oraba, antes de ya cerrar el live, me acordaba de algo, de una anécdota que me pasó en el verano. Fui a X lugar, a X iglesia, y se me acercan, después de la reunión, ya había terminado todo lo que había sido como la reunión como tal, y de repente se me acercan algunos hermanos y me dicen, pastor, profetícenos, ore por nosotros que tenemos necesidad. Y yo los quedo mirando así, como, ya, pero ¿por qué quiere que oremos? ¿Por qué quiere que profeticemos? Y, y me quedan mirando así como, pero si usted es profeta, usted debería como fluir. Y yo me recuerdo que en ese momento yo le dije, ¿saben qué? Esto se lo digo con mucha humildad. Si ustedes quieren que oren por ustedes, ustedes digan la necesidad, porque una cosa es que uno sea profeta y otra cosa es andar adivinando las cosas. Entonces, hoy en día necesitamos que los ministros también pongan este freno. No somos adivinos, somos profetas emergentes como lo planteó el apóstol David. Parece que se nos fue el apóstol. ¿Me escucha, apóstol? Parece que se nos fue. ¿Tenemos problemas técnicos? Vamos a corregir los problemas técnicos con el apóstol. Estamos en vivo, estos errores aparecen cuando estamos en vivo. Por mientras que retomamos la conexión con el apóstol ya para cerrar el live, los quiero invitar a que puedan ver los spots de los eventos que hay en nuestra nación. Ah, no. Ahí llegué, ¿no? Ahí llegó, perdón. Volvió. Antes. Sí, no sé qué pasó. Mira, yo terminaba con esto, escuché lo que tú lograste decir, que después de la reunión muchos te buscaban. Y mira, lo profético está muy al filo de ser hechicero. Balaam, de profeta, termina siendo hechicero. Entonces, la palabra profética es aquella que nace del corazón de Dios para el hombre. Y la palabra profética más segura está escrita en la palabra. Sí, entonces, nosotros los bendecimos, de verdad que te damos las gracias por habernos hecho esta conexión y esperamos haber sido de bendición para muchos. Y un día vamos a estar por allá también bendiciendo tu casa ministerial. Amén. Muchas gracias a todos los que se conectaron y un abrazo fuerte. Dios les bendiga, la paz del Señor en sus corazones. Chao, apóstol. Bendiciones, saludos a su casa ministerial.
Chau, chau. Amén. Chao, bendición. Bueno, amados, eso fue Agentes de Reino en su capítulo de hoy, de día miércoles 14 de mayo. Sin duda, la palabra que nos compartió el apóstol es una palabra que muchas veces no agrada mucho, pero es necesaria para que la iglesia de Cristo pueda crecer en madurez, pueda crecer en gracia y en madurez. Algo que me encanta mucho y que me ministra mucho es que Dios desea que caminemos en el diseño de ser hijos maduros, hijos que amen la palabra. Si tú no te sientes enamorado por la palabra, no sé qué te va a enamorar. Si la palabra de Dios no te hace vibrar, no sé qué te haría vibrar. Necesitamos hoy en día levantarnos a defender lo que es santo, lo que es íntegro. El otro día yo compartía con ustedes, yo les decía, necesitamos hoy en día restaurar el temor de Dios en la iglesia de Cristo. Necesitamos hoy en día restaurar el temor de Dios en la iglesia de Cristo. Y hoy la palabra que nos soltaba el apóstol, de poder ser sensibles al corazón de Dios y de ser tajantes con lo profético, porque lo que dice la carta de Pedro, la palabra profética más segura, o sea, quiere decir de que hay otras palabras proféticas que no son seguras, pero la palabra profética más segura es la que está escrita. Entonces, nosotros no podemos hablar nada que no esté escrito en las escrituras. Entonces, hoy en día necesitamos levantarnos con hambre y con sed por lo santo, por la palabra y por la intimidad con el hermoso Espíritu Santo. Así que una vez más, muchas gracias por conectarse esta noche. Sé que muchas veces nosotros esperamos ser profetizados, pero la palabra que hoy nos trajo el apóstol es una palabra que la necesitábamos y la necesitamos constantemente. Necesitamos el fundamento. Apóstoles y profetas traen el fundamento a la iglesia de Cristo, traen la madurez. Los 5 ministerios no fueron instituidos solamente por mero capricho celestial o capricho divino, sino que fueron instituidos para que la iglesia de Cristo alcance su madurez y alcance la medida de la estatura del varón perfecto. Así que los bendigo y mira, algo que para mí fue rema fue lo que dijo el apóstol: ¿eres uva o eres pasa? Y yo no quiero vivir de las memorias, yo no quiero vivir para memorizar cosas, sino que yo quiero ser protagonista de lo que Dios quiere hacer en el sur de Chile y en esta nación y en todas las naciones de la tierra. Así que bendecimos a Argentina, bendecimos a Chile, bendecimos México, Estados Unidos, bendecimos Maullín, bendecimos Calbuco, bendecimos Puerto Montt, Viña del Mar, Santiago, desde donde más nos están viendo esta noche. eh, Bendecimos Valdivia, bendecimos cada lugar donde hoy día tú te pudiste conectar. Y bueno, ya vamos a ir cerrando el live. Vamos a dejar los spots de los eventos de amigos de Reino. El día 6, 7 y 8 de junio, Osorno, tú no puedes ser ajeno a lo que Dios está haciendo en el sur de Chile. San Bernardo, la costa argentina, bendecimos esa nación argentina y declaramos el avivamiento de Dios sobre esa nación, sobre San Bernardo, la costa. Tú no puedes ser ajeno a lo que va a acontecer el 6, 7 y 8 de junio en Osorno, Ruge 2025. Tuve la bendición y tuve la honra de poder estar en Ruge 2024 y fue un tiempo brutal en la presencia de Dios y creemos de que el sonido profético que Dios está levantando saldrá desde lo último de la tierra. Así que 6, 7 y 8 de junio nos vemos en el Sonesta en Osorno, décima región de Chile. Y luego el 14 de junio, Santiago de Chile, un amigo que estuvo también con nosotros en Agentes de Reino cuando comenzamos esta temporada, Moisés Celis va a tener su concierto, y profetizamos también un concierto, pero va a tener un congreso, va a tener un concierto el 14 de junio. Si tú dices, pero no puedo viajar, compra las entradas de manera online y puedes ir al concierto presencialmente o puedes conectarte virtualmente. Pero bendigamos la vida y el ministerio de Moisés Celis. Y este 24 de mayo, la próxima semana, Santiago de Chile, Spirit
Espíritu Santo, este encuentro de adoración y de sonido profético en nuestra nación de Chile está siendo organizado por unos amigos que amo y respeto y honro la porción que ellos cargan de Dios, Richard y Connie. Honremos su ministerio, honremos sus vidas. Yo quiero invitarte esta noche a que tú puedas seguir las redes sociales del ministerio de Richard y Connie, que puedas ir a las redes sociales del apóstol David Espinosa, que estuvo esta noche compartiendo con nosotros, y lo sigas, compartas todo lo que ellos contribuyen al cuerpo de Cristo. Vayas a las redes sociales de Moisés Celis. Y también quiero hacer esta vez una invitación a que ustedes puedan seguir las redes sociales de Casas Chequiná Chile. Estamos en un proyecto para poder traer y ser parte del avivamiento que Dios va a desatar en los últimos tiempos. Mira, nosotros no somos personas que desatan el avivamiento de manera personal, sino que somos agentes que junto al cuerpo contribuimos a que el avivamiento se desate en los últimos tiempos. Jesucristo vuelve por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que ha sido apartada, que está cumpliendo la gran comisión, no la gran omisión. Así que sin más extendernos, les bendecimos y declaramos una vez más que veremos la gloria de Dios como nunca antes la hemos visto. Y esto es solamente para los que caminan en el diseño de hijos, porque los hijos pueden ser corregidos y tienen herencia. Los siervos desprecian la corrección y no tienen acceso legal a la herencia que les pertenece. Así que dejo los spots y nos vemos este domingo. Agentes de Reino, cerramos esta semana apostólica y profética. Hoy día fue un live apostólico y profético. Honramos la vida del apóstol David Espinosa. Como él decía, nos costó un poquito poder concretar, ya que él andaba viajando en las naciones, inundando con el fuego del Espíritu Santo. Y tuvimos la bendición y el honor de poder tenerlos hoy día. Así que los bendecimos con toda bendición del cielo. Y nos vemos este domingo. Agenda, domingo a las 21:30 horas, nos vemos nuevamente en Agentes de Reino. Bendiciones, se despide su amigo y servidor, el pastor Sebastián Figueroa. Chau, chau, que tengan una semana extraordinaria y que vean la gloria de Dios desatada sobre su vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Chau, chau. Hey, ¿no sientes que Dios está preparando algo? Porque lo que va a pasar este 14 de junio no es cualquier cosa. Estamos expectantes porque sabemos que Él va a moverse y tú tienes que estar allí. Una noche para rendirlo todo, levantar nuestras voces y que el cielo toque la tierra. Día 14 de junio a las 6 de la tarde. No llegues tarde. Te esperamos. Bendiciones. Este 6, 7Estarán con nosotros Seki Álamo desde Argentina, Brady Voss
desde Bethel Church en Redding, California. Y Vladimir Aranda, desde Santiago de Chile. ¿Y tú? ¿Estás listo? Estamos convencidos que es tiempo de que la Iglesia despierte y pueda experimentar mayores niveles de gloria y de compromiso con Jesucristo. Por eso mismo es que hoy hemos escuchado la voz de la convocatoria del Santo Espíritu de Dios para ser capacitados, empoderados y enviados para la gran comisión de estos últimos tiempos. Queremos ser parte del movimiento de envíos a todas las naciones de la tierra. Por eso hemos entendido el modelo de la adoración a cabalidad. Ven a ser parte de la historia de avivamiento que cubrirá la tierra en este Hey, ¿no sientes que Dios está preparando algo? Porque lo que va a pasar este 14 de junio no es cualquier cosa. Estamos expectantes porque sabemos que Él va a moverse y tú tienes que estar allí. Una noche para rendirlo todo, levantar nuestras voces y que el cielo toque la tierra. Día 14 de junio a las 6 de la tarde, y no llegues tarde. Te esperamos. Bendiciones. Este 6, 7... Estarán con nosotros Seki Álamo desde Argentina, Brady Voss desde Bethel Church en Redding, California, y Vladimir Aranda desde Santiago de Chile. ¿Y tú? ¿Estás listo? Estamos convencidos que es tiempo de que la Iglesia despierte y pueda experimentar mayores niveles de gloria y de compromiso con Jesucristo. Por eso mismo es que hoy hemos escuchado la voz de la convocatoria del Santo Espíritu de Dios para ser capacitados, empoderados y enviados para la gran comisión de estos últimos tiempos. Queremos ser parte del movimiento de envíos a todas las naciones de la tierra. Por eso hemos entendido el modelo de la adoración a cabalidad. Ven a ser parte de la historia de avivamiento que cubrirá la tierra en este